Conmemoración de la Revolución Mexicana, 1910 a 1920. La Revolución Mexicana fue un conflicto armado que tuvo lugar en México, dando inicio el 20 de noviembre de 1910. Históricamente, suele ser referido como el acontecimiento político-social más importante del siglo XX en México. Los antecedentes del conflicto se remontan a la situación de México bajo el porfiriato. Desde 1876, el general oaxaqueño Porfirio Díaz ejerció el poder en el país de manera dictatorial. La situación se prolongó por 34 años, durante los cuales México experimentó un notable crecimiento económico y estabilidad política. Estos logros se realizaron con altos costos económicos y sociales, que pagaron los estratos menos favorecidos de la sociedad y la oposición política del régimen de Díaz. Durante la primera década del siglo XX estallaron varias crisis en diversas esferas de la vida nacional, que reflejaban el creciente descontento de algunos sectores con el porfiriato. Cuando Díaz aseguró en una entrevista que se retiraría al finalizar su mandato sin buscar la reelección, la situación política comenzó a agitarse. La oposición al gobierno cobró relevancia ante la postura manifestada por Díaz. En este contexto, Francisco I. Madero realizó diversas giras en el país con miradas a formar un partido político que elegiría a sus candidatos en una asamblea nacional que cumpliría en las elecciones. Díaz lanzó una nueva candidatura a la presidencia y Madero fue arrestado en San Luis Potosí por sedición. Durante su estancia en la cárcel se llevaron a cabo las sediciones que dieron el triunfo a Díaz. Madero logró escapar de la prisión estatal y huyó a los Estados Unidos de San Luis Antonio. Proclamó el Plan de San Luis que llevaba a tomar las armas contra el gobierno de Díaz. El 20 de noviembre de 1910, el conflicto armado tuvo lugar en primera instancia al norte del país y posteriormente se expandió a otras partes del territorio nacional. Una vez que los sublevados ocuparon Ciudad Juárez, Chihuahua, Porfirio Díaz presentó su renuncia y se exilió a Francia. En 1911 se realizaron nuevas elecciones en las cuales resultó electo Madero. Desde el comienzo de su mandato tuvo diferencias con otros líderes revolucionarios que provocaron el levantamiento de Emiliano Zapata y Pascual Orozco contra el gobierno maderista. En 1913, un movimiento contrarrevolucionario encabezado por Félix Díaz, Bernardo Reyes y Victoriano Huerta dio un golpe de estado. El levantamiento militar, conocido como la Decena Trágica, terminó con el asesinato de Madero, su hermano Gustavo y el vicepresidente Pino Suárez. Huerta asumió la presidencia, lo que ocasionó la reacción de varios jefes revolucionarios, como Venustiano Carranza y Francisco Villa. Tras poco más de un año de lucha y después de la ocupación estadounidense en Veracruz, Huerta renunció a la presidencia y huyó a París. A partir de ese suceso, se profundizaron las diferencias entre las facciones que habían luchado contra Huerta, lo que desencadenó nuevos conflictos. Carranza, jefe de la revolución, de acuerdo con el Plan de Guadalupe, convocó a todas las fuerzas de la Convención de Aguascalientes para nombrar un líder único. En esa reunión, Eulalio Gutiérrez fue designado presidente del país, pero las hostilidades reiniciaron cuando Carranza desconoció el acuerdo. Después de derrotar a la convención, los constitucionalistas pudieron iniciar trabajos para la redacción de una nueva constitución y llevar a Carranza a la presidencia en 1917. La lucha entre fracciones estaba lejos de concluir. En el reacomodo de las fuerzas fueron asesinados los principales jefes revolucionarios. Zapata en 1919, Carranza en 1920, Villa en 1923 y Obregón en 1928. Actualmente no existe un consenso sobre cuándo terminó el proceso revolucionario. Algunas fuentes lo sitúan en el año 1917, con la proclamación de la Constitución mexicana. Algunas otras en 1920, con la presencia de Adolfo de la Huerta. Las mujeres en la revolución. En novelas, murales, películas y corridos relativos a la revolución, una figura muy frecuente es el de adelitas o soldaderas, mujeres que se encontraban en el campo de batalla. Las mujeres tuvieron una participación importante durante el conflicto en los campos de batalla, tanto el ejército federal como las diferentes tropas revolucionarias como las de Villa, Zapata y Carranza. En cuanto al origen del término adelita para referirse al
a las soldaderas, Tomasa García, una veterana de la Revolución, comentó en una revista en 1979: a todas nos decían Adelitas, porque éramos revolucionarias, éramos de tropa, pero la mera Adelita era de Ciudad Juárez.